están? Nuevamente, su servidora aquí en unas charlas y compartiendo con ustedes. Y ahora toca platicar de esta conexión. Para mí no es lo mismo coincidir que estar con una persona, oír a alguien, que conectar con esa persona. Ir con esta coherencia del corazón con la otra persona, con esta armonía. Y no estoy hablando de que la armonía signifique que tú y yo estemos bien satisfechos con algo. Significa tener este entendimiento. Y no significa que esté de acuerdo yo con la otra persona. Significa tener este respeto por la otra persona, por esta gratitud hacia la otra persona. Que te está dedicando el tiempo, ese espacio. Y esto es la conexión verdadera, esta unión del ser a ser. Y todos hemos experimentado en algún momento esta conexión con alguien. Hace un mes más o menos, un par de meses, fui a Durango y yo tenía de no ver a mis hermanas más de 6 meses. Fui a Durango, en eso una de mis hermanas, que tengo una conexión muy fuerte con ella, ya sabía que iba a ir yo, entonces le pito, cuando llego le pito y abre la cochera. Yo me bajo y ya tenía muchísimas ganas de agarrar y que se abra la puerta para ir saliendo corriendo y entrar a abrazarla. Y en eso se abre la puerta, la veo que trae el cubrebocas, me iba a balanzar a saludarla, a darle un abrazo porque tenía más de 6 meses. Y en ese momento me recuerdo, aguas con los protocolos. Con esto de la pandemia, toca no abrazar. En ese momento me sentí frustrada, me sentí que no podía expresarle lo mucho que la quería, que la quiero, lo muy contenta que estaba de verla. Para mí fue una frustración tremenda. Y en ese momento me puse a pensar, ¿cuán afectados habemos por esta situación de no poder expresar, de no poder hacer esta conexión con los abrazos? ¿Y qué importancia tiene el abrazo? Podemos hacer conexión con muchas maneras, de muchas maneras. Y decidí empezar a investigar más. Y dije, ¿por qué no compartir con toda la gente? ¿Por qué no invitar a gente especial que conoce también mucho esto, que tienen mucho más de experiencia que yo y que son también expertos en esta materia? Le hablo a Sergio Michel y Rosario Chávez, grandes maestros míos. Le digo, Chayito, traigo esta idea para poder compartir con el resto de la gente, con toda la gente que nos pueda ver y poder compartir más información desde cómo nos podemos estar conectando con el otro. Y dice Chayito, tan tierna y tan linda como siempre, dije, va, y aquí estamos con ustedes. Les quiero presentar a muchos, ya conocen a Sergio Michel y Rosario Chávez. Sergio Michel y Rosario Chávez, qué gusto tenerlos, un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes y estas experiencias. Ustedes son mega expertos en el asunto. Déjenme compartirles, Sergio Michel y Rosario Chávez, una pareja espectacular, un matrimonio divino, papás de 3 hijos. Ellos dos tienen doctorado en psicología y han escrito mucho más de 18 libros. Entonces, la experiencia la tienen por mucho. Chayito, Sergio, ¿cómo están? Adriana, es un gusto verdaderamente estar aquí siendo convocados por ti. Te recuerdo hace unos años cuando te conocimos allá en Monterrey, en aquel entrenamiento que fuimos a dar, y tu presencia se notaba. Era una energía y una vitalidad padrísima que en este momento la vuelvo a sentir y creo que es
pues de tus grandes dones, Adriana, esta energía tan linda, tan vital. Bueno, escucho esto que nos empiezas a compartir de esta experiencia frustrante que tienes al llegar a ver a tu querida hermana y no poderla abrazar y de pronto detenerte y decir y los protocolos. Y por otro lado, como pensar, híjole, ahorita estamos careciendo de esto, siendo una parte tan importante, esta parte de poder conectarnos desde lo físico. Creo que hay conexión de muchos tipos, pero la parte física es como la que más estamos ahorita padeciendo. Yo recordaba algunos de los estudios que se hicieron como en el 50 de un René Spitz, que hablaba de la cantidad de muertes que había en los niños que eran huérfanos. Eran niños atendidos de lo físico, del alimento, etcétera, pero no había esta parte que estamos ahorita hablando del contacto físico, de el apapacho y el abrazo, y el índice de mortandad en estos hospicios era muy elevado. Así de importante es la parte del contacto físico. Por otro lado está otro estudio de un señor Harlow que con monitos Reus hacía un experimento, y lo has de recordar, en donde se veía esto, como un changuito prefería a la mamá de peluche que a la mamá de fierro con biberón. O sea, optaba más por esta parte de apapacho, de calorcito, de contacto, que por el mismo alimento. Entonces es un hecho que esto del contacto es una necesidad humana, muy importante, y que ayuda a establecer el vínculo del que habla Bowlby, ¿verdad? En esta parte de cómo vamos haciendo el vínculo con las personas queridas, con las personas amadas. Sergio, ¿querías comentar algo adicional, va? Te veo con la carita de sí. Estoy abierto a escuchar de primero, empezar yo. Fíjate, antes de empezar en este diálogo, creo que algo que hicimos de alguna manera diferente, pero sincronizada, es conectarnos con nosotros mismos. Tú hablabas de una meditación, es como cuando yo me puedo conectar conmigo mismo, entonces es más fácil conectarme con el otro. Incluso preparar una charla como esta, a veces puede venir desde irse a los libros, revisar literatura, y eso es muy importante, pero la otra es conectarnos. Y yo también imaginé la escena cuando tú quieres abrazar a tu hermana y metes el freno, y como tú eres tan así llena de vida, pues eso te pegó. Y yo a lo que Rosario dice agregaría que una de las caricias más importantes es el acto de escucha, que aunque a veces la parte física está verdaderamente limitada por todo esto que sabemos, esta misma condición paradójicamente abre otra puerta. Justo cuando se está hablando en todo el mundo de que hay más violencia familiar, más divorcios, o sea, ese es un fenómeno medio inesperado, así colateral con la pandemia. Pero también es cierto que hay familias que están descubriendo una oportunidad de conectar. De repente, incluso en algunos de los libros hablamos de que se fue la luz y no había ni siquiera televisión, y de pronto una de las hijas prende su aplicación. Hay una aplicación que hizo un amigo nuestro, se llama Preguntas Reflexivas, y hay preguntas personales. Entonces cada uno de los miembros de la familia empieza a platicar sobre ese tema personal. Creo que la oportunidad, seguiremos hablando sobre esta idea, pero es cómo nos conectamos. Cuando callamos la mente, dejamos de interrumpir, dejamos de opinar y nomás nos conectamos. Es como cuando si tú comentas lo que pasó con tu hermana, en lugar de decir, a mí me pasó lo mismo, yo primero te digo, y vas llegando a Durango después de ese viaje largo y con toda la ilusión de verla,
y cuando ella te pone la mano así y aparece con su cubrebocas, sientes que, bueno, primero escuchar es primero verificar que lo que el otro dice coincide con tu percepción y lo verificas. A veces no verificamos y damos por hecho que te entendí, entonces yo ya te doy mi opinión. Y después de un rato te das cuenta que ninguno de los dos se entendió. ¿Cómo oyes esto tú? Oigo, digo, eso lo comulgo mucho con lo que ustedes piensan, porque yo ya lo traigo en el ADN, gracias a ustedes y sus grandes enseñanzas, y sobre todo no es por la enseñanza, sino por la vivencia de todo ello, ¿no? Que no se quede nada más en la mente, sino que realmente lo vivamos. Y eso lo viví desde que tomé con ustedes, ya mejor no digo cuántos años, pero bueno. Hace unos. Y sí, comulgo con ustedes y sobre todo, Sergio y Chayito, el poder conectar, tú hace ratito estabas hablando de la conexión del corazón con el corazón, y esto es precisamente lo que toda esta maravillosa situación que nos pone enfrente es con lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido y lo que yo aún más experimento, ¿no? Esta conexión conmigo para saber qué es lo que me está pasando a mí con esto que está sucediendo, en este caso, suponiendo el ejemplo de mi hermana, ¿no? El freno es, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuáles son estas necesidades que yo tengo? Pero primero es escucharme. Antes de poder escuchar al otro es recogerme yo para poder estar contigo, que es en uno de sus libros precisamente también lo mencionan. Y tiene mucho todo esto que ver con la parte de mindfulness, ¿no? Que más a ratito si quieren lo tocamos. Pero creo que es el que cada uno de nosotros hagamos este alto en el camino para que el escucha sea esta escucha interior, esta conexión corazón-cerebro que tanto hablamos, lo tiene el Instituto HeartMath, que estoy metidísima ahí también, Joe Dispenza, entre otros, muchos también, ustedes mismos lo dicen. Esta conexión contigo para estar primero conmigo, para estar contigo. Y sí, totalmente de acuerdo en este sentido, ¿no? Para poder después escucharte, y como lo comentan en el libro, ¿no? Con la escucha, callando a la loca de la azotea o callando a la mente para poder escuchar. Muy recuerdo una linda frase de Marshall Rosenberg que dice: conéctate contigo, conéctate con el otro y Dios hace el resto. Creo que esto es justo lo que tú ahorita estás diciendo. Cuando te puedes conectar contigo, esto realmente te permite empezar a conectarte con el otro y poder tener este maravilloso acto de vulnerarte frente al otro. Porque creo que esta es una parte que a veces cuesta trabajo. Y cuando tú abres tu vulnerabilidad y la compartes, tú estás permitiendo que el otro se conecte contigo. Dicen que la apertura genera apertura. Cuando tú eres valiente y compartes tu vulnerabilidad, el otro es muy probable que haga lo mismo. Y yo agregaría, Rosario, a partir de esta frase de Marshall Rosenberg, uno de los pioneros en comunicación para la paz, hay un autor que ha estado sonando recientemente del MIT, una de las universidades más, dijéramos, prestigiadas en el área de liderazgo, donde está Peter Singer, Otto Scharmer con su teoría U. Algo que viene justo del mundo de la organización, ni siquiera la familia, dice que cuando yo, para llegar del punto A al punto B, en lugar de ir en línea recta, yo tengo que viajar por la vertical, y esa verticalidad se alcanza a través de un ejercicio de escucha. Tú tienes un conflicto con alguien y quieres ponerle la raya a tu hijo y le quieres poner consecuencias. Si usáramos esta idea de la teoría U, dice, primero escucha. Y cuando estás en el punto más profundo de la escucha, ahí, no antes, se genera la inteligencia colectiva, que es un término que hemos usado los tres
cada quien de diferente manera. Es como si tuvieras acceso a un lugar de inteligencia maravillosa que se logra cuando las dos personas se conectan. Y a mí me viene otro dato. Hay un libro que salió en el 2006-2007, no es un libro reciente, pero para mí fue un libro así como muy impactante, así como un ícono de una mujer, Pam Leo, se llama Parentalidad a través de la conexión o de la coerción. Y bueno, ella lo pone así en términos tan sencillos. Tú tienes una crisis, hay una desobediencia, hay un momento de disrupción, como se le llama técnicamente, y estás ante esa disyuntiva donde te va por el lado de poner límites. Hasta en las empresas, se está bajando las ventas y yo voy y les pinto la raya. O hay también encargados del grupo, gerentes, dueños de empresa, que hace que su gente, pues como han tenido malas experiencias, le firmen la renuncia en blanco. Hay muchos tipos de intervenciones que lastiman la relación, y aunque en el corto plazo pareciera que tú estás cuidando tu patrimonio y tu empresa, tu organización, tu familia, en el largo plazo, si tú no optas por la conexión, tu medida va a ser pobre, va a ser muy pobre, y vas a resolver cosas en el corto plazo, pero en el largo vas a dejar de crecer. Cuando tú, ante la crisis, abres el espacio de hablar y preguntas y luego escuchas, y sigues escuchando, y antes de brincar a la solución, sigues escuchando, parece como mágico. Y yo no pido que ustedes me lo crean, estimado auditorio, ¿verdad? Adriana lo sabe, muchos de los que estamos en esto intuitivamente lo sabemos, pero el camino de la escucha te lleva a un lugar de conexión profunda, de inteligencia. Los humanos brillantes e inteligentes, cuando no se escuchan, llegan justamente al camino invertido de la U, la estupidez colectiva, y todos lo sabemos, ¿verdad? La niña llegó tarde. Hace poco nos tocó el caso de un jovencito que fue a llevarle el libro a una amiguita suya de la secundaria. La niña le gustaba y la chiquita le sacó plática a él, entonces él estaba encantado platicando con el amor de su vida, y se le hizo tarde. La mamá sola, cuando llegó y no contestaba el teléfono, se puso loca, le dio de palos. O sea, ahí empezó una crisis que con el tiempo, cada vez que la mamá le decía, ¿y cómo te sientes? Pues mazo, X. O sea, ya el niño no era agresivo, pero no le permitía a la mamá asomarse a su vida. Y la madre se preguntaba, ¿por qué no me platica? Bueno, pues fue a través de hablarlo, cuando la mamá le pudo decir algo parecido a esto: hijo, en esta ocasión estás en tercera secundaria y tú sientes atracción por esa niña y vas a llevarle este libro que habías quedado de llevarle, y ella te saca plática y tú estás encantado, y se te pasan 4 horas sin darte cuenta, y cuando llegas y la puerta está cerrada, y cuando finalmente te abro, te recibo con unos palos de trapeador y te sientes dolido, lastimada, más que lo físico te dolió. ¿Y cómo te hubiera gustado que yo me hubiera enterado? Aunque luego te hubiera puesto un castigo, o a lo mejor no es necesario. A veces los castigos, después de haber escuchado, ni siquiera son necesarios. A veces el mismo niño se los pone en fin. Hay como opciones que nos llevan a lo inteligente. Imagínate lo que pasa cuando la mamá, antes de regañar y sacar el palo, le pregunta, platícame qué pasó, y luego yo te digo lo que me pasó. Y al final de eso logras también que el niño le diga a la mamá, me imagino que después de 4 horas que yo no llego y no contesto el teléfono, tú empiezas a imaginarte lo peor, y como mi papá se fue a Estados Unidos hace 3 años, tú te sientes responsable de lo que me pasa a mí, estás bien sola, y si tú no pones medidas drásticas, crees que yo me voy a hacer un drogadicto, y estás verdaderamente paniqueada, mamá. Y el acto de escucha no solamente va del adulto al adolescente, el acto de escucha también va del adolescente al adulto. Pero ¿cómo esperas que un joven de esa edad, cuando dicen los papás, es que los niños ya no tienen valores, son muy groseros, son desafiantes? Y muchas veces eso lo puedes trazar hacia atrás al aprendizaje que han recibido de los papás. Ellos tampoco modelaron la escucha.
quieres que el hijo te escuche. Y tú, en tu vida, si de veras te monitorearas en todas tus interacciones, el 0.02% de cada interacción es un limitado acto de escucha. Lo demás son regaños, comentarios, bromas, en fin, cosas muy interesantes. Pero la escucha como tal no está en el repertorio de nuestras relaciones. ¿Cómo ves, Adriana? Fíjate que me viene a la mente, Sergio, una frase que yo utilizo mucho y es entender antes de ser entendido. Es como poderme entender al otro, el por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa antes de que la otra persona me entienda. Pero estamos, y ustedes también siguen, bueno, gracias a ustedes empecé al diplomado del MIT, de la teoría de Lu, y a mí me llama mucho la atención el que dice del egocentro al ecocentro. Es como nos vamos como con esta cultura pasando del ego, del yo, que yo tengo la razón y porque soy tu madre o porque soy tu hijo y yo no vine a este mundo, y de pasar del egocentro al ecocentro. Entonces, sí, y bueno, se nos dificulta muchísimo por varias cosas, ¿no? Una es porque no estamos acostumbrados a escuchar. Y yo creo que una de las escuchas es de las principales conexiones. Cuando pasó todo esto, dije, no puede ser. Entonces empecé a hacer, dentro de mi familia, empezamos a hacer, igual que con lo que estabas compartiendo ahorita de las personas que se pusieron a hacer con preguntas más profundas, pues yo hice un team building familiar, una reunión familiar y empezamos a descubrir muchísimas cosas que ni siquiera nosotros sabíamos. Entonces, pero con estas ganas de escuchar, con estas ganas de aprender, es que como Sherlock Holmes, ¿no? De que dices, a ver, como si fueras tan bomba, ¿no? Pero son mis lentes, pero es, ¿qué hay? Como niños, pero con esta inocencia, con esta sencillez, sin juicios, nada más abriendo, con todo el respeto, y es abierto a comprenderte antes de que yo sea comprendido. Eso me queda súper claro. Entonces, ¿cómo todo el mundo podemos empezar a practicar esto? Fíjate, solo un comentario así entre paréntesis. Hace algún tiempo aquí en mi pueblo había unos carteles del DIF que decían: acércate a tus hijos, platica con ellos. Y la idea es interesante, pero justamente esto que tú dices, a veces dicen platica, y pues los niños no platican si no son primero escuchados. Entonces, previo a platica con tus hijos, escúchalos, y se va a generar algo de inteligencia. Como ahorita, en medio de esta crisis que vivimos, en medio de esta carencia que tenemos de poder abrazarnos como nos gusta, ese es el reto que tenemos precisamente, cómo poder escuchar a esas personas importantes, significativas, como tú nos comentas ahorita. ¿Cómo empiezas a tener estas reuniones con tus hermanos y cómo te empiezas a conectar y cómo empiezas a descubrir aspectos y cosas que no sabías aún siendo hermana desde tantos años atrás, ¿no? El que seas hermano o el que seas hijo no garantiza que verdaderamente tengas una conexión sustanciosa con alguien. Hay muchas cosas que nos pasan desapercibidas y que cuando de veras podemos conectarnos, empezamos a descubrirnos, como decías ahorita, como el Sherlock Holmes, con sorpresa, con una actitud de inquietud, de ganas de saber, con una presencia, que es otro de los aspectos que intervienen en este tema de cómo me puedo conectar contigo. Si yo estoy completamente presente, conectada conmigo y contigo, entonces va a surgir esta posibilidad de conectarme.
creo que la dificultad estriba mucho en que cuando escuchamos, estamos ya pensando qué le voy a contestar. Cuando escuchamos, estamos viendo de qué manera voy a justificarme, de qué manera voy a decirle al otro que no es cierto eso que sintió o vio. Y este es el principal obstáculo para poder escuchar a alguien, la incapacidad de poder realmente soltar y poder decir, no te tengo que cambiar, en este momento te quiero entender, renuncio a cambiarte y mi único objetivo es entenderte a profundidad. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con el reflejo. Cuando tú escuchas a alguien y le dices qué fue lo que le entendiste, qué fue lo que le escuchaste, se va dando esto que hemos llamado seguridad psicológica en mi relación contigo, en mi relación con el otro. Cuando yo simplemente escucho lo que te escuché decir y puedo plasmar esos sentimientos que me dejas ver en tu relato, yo estoy construyendo seguridad psicológica. Y cuando hay seguridad psicológica en esta relación, tú te sientes a gusto y te puedes explayar y empiezas a hablar de cosas que ni siquiera te imaginabas que ibas a decir o hablar, porque en el ambiente se va dando esa posibilidad de libertad y de apertura. Y sobre todo que sana. Ayuda mucho uno para poder hacer esta conexión contigo y conmigo, porque ya me siento escuchado, ya me siento querido, me siento amado, me siento respetado. Me viene, ahorita que estabas también compartiendo, me viene la palabra del respeto, o sea, respetar tu opinión, respetar, y que a mí me encanta esa frase, porque tú estás haciendo lo mejor que puedes con lo mejor que tienes. Esa es una frase a mí que me llama mucho la atención, que cada ratito la estoy tratando de profesar, pero a veces voy y me embarro, ¿no? Y respetar la opinión del otro, identificar qué es lo que tiene, qué es lo que quiere expresarme, y como ustedes dicen, tratarme de imaginar qué hay, para poder entonces hacer esto, hacer esta comunión, esta verdadera conexión de ser a ser, no de mente a mente, porque estamos muy acostumbrados a que yo quiero tener la razón, estamos muy acostumbrados a meternos aquí y no estamos conscientes de que a final de cuentas lo que cuenta, valga la redundancia, entonces la conexión no la podemos hacer, sí, desde la parte de inteligencia, sí, claro, sí, tú, cuántas, a ver, dime cuáles son tus cartas, pero yo creo que si me quiero ir mucho más a profundidad, y lo que estaba también compartiendo Sergio ahorita en las organizaciones, que todo este movimiento es poder escucharlos, y también una vez escuchados es también poder expresar, pero que la gente nos sintamos con esta conexión desde el corazón. Sergio. Fíjate, Adriana, cuando hay un momento de crisis en el contexto interpersonal, uno de los elementos que surgen usualmente en la Navidad, cuando se juntan los hermanos que vienen de fuera, en las reuniones de amigos, de pronto en las crisis lo que sale es un reclamo. Cuando yo le pregunto a la gente en alguna charla a quién le gustan los reclamos, yo no he visto una muestra de gente donde ni siquiera un 1% y a mí me gustan, y yo les digo, les tiene que gustar, porque el reclamo es un sentimiento de dolor cubierto, enmascarado de agresión, y de verdad no es solamente una idea interesante. Un reclamo es una gran oportunidad de conexión cuando tú puedes no contestar sino escuchar. Es que tú quieres más a mi hermanito que a mí, le dice un hijo a una mamá que se llevó esta tarea, a ver, dile algo que le dolió. Y algunas mamás dicen, pues sí, le dije y me reclamó, entonces mejor no hagan mis preguntas tontas que te van a llevar a más problemas. Y bueno, después de explorar y de caminar en este sendero, la mamá descubre
que hay una manera de contestarle a ese hijo ante ese reclamo. Primero le hace un acto de validación al sentimiento. Si yo oyera que alguien dice, quieres más a tu hermanito que a mí, aunque lo dijera en japonés, veo la cara del niño y alguien me dice, ¿qué sentimiento? Y ese es el que reflejo. Le digo, me imagino que estás molestado, platícame un ejemplo. Hay un sociólogo que está trabajando estas ideas a nivel macro y le llama epistemología callejera, street epistemology, ¿verdad? Y es la idea de que a nivel de las bandas, de los grupos polarizados, podamos hacer dos cosas. Uno de estos inspiradores es justamente el diálogo socrático, es haz preguntas, pero luego escucha, no nomás hagas preguntas. Dime algo que te lastimó y luego escuchas y luego vuelves a preguntar. ¿Te duele cuando sientes que yo quiero más a tu hermanita? Dame un ejemplo, dame para entenderlo. Al final del ejemplo, si tú lograste guardar silencio en tu mente, yo, platicando con Rosario, cuando alguien nos invita a una charla, siempre pensamos en cuál es la aportación que deja el mayor impacto. Y esto tiene que ver con nuestra misión en la vida. Fíjense, nosotros somos psicólogos, nosotros desarrollamos un modelo terapéutico que se llama terapia de reconstrucción experiencial. Nosotros vivimos de eso. Y nosotros desde el lugar, digamos, académico que tenemos, podríamos decir, las broncas llévenlas al psicólogo, no quieren resolver porque luego se va a hacer un desastre y no se metan con nuestra especialidad. Es como si un mecánico quisiera operar de riñón a otra persona. Pero en el fondo, nuestro gran maestro escribió antes de morir, Alvin Mare, en un libro que decía, ¿para qué la psicoterapia? Y él decía que algún día quizás la psicoterapia iba a ser obsoleta cuando los humanos desarrolláramos algunas conductas óptimas. Y para nosotros, para mí, una de las conductas óptimas es cuando el otro describe una escena, cuando tú le preguntas al niño, dime un momento donde te sentiste lastimado, y aguantas sin interrumpir esos 15 minutos solamente con, ajá, ¿qué más, hijo? Aguantas esos 5 minutos donde el niño sacó de su memoria emocional una escena y la compartió. Bueno, si ustedes se meten dijéramos, a las revistas científicas de neurociencias, hay un término que se llama reconsolidación de la memoria, que empezó con el siglo. Hay involucrados algunos premios Nobel. Esto no es una área de conocimiento así esotérica o interesante, pero no fundamentada. Y aunque esto empezó con animalitos, la idea básica, digamos, en el 2010 empezó a hacer como extrapolaciones con humanos y aplicar en psicoterapia y empezaron a salir como algunos insights interesantes. Fíjate, Adriana y público, lo hemos rebotado mucho con Rosario. La idea es que cuando una experiencia es accesada, es recuperada, es recordada, tal como vivió, no hablas en tiempo pasado, no dices, ay, es que los papás son muy injustos. Yo digo, mi papá le compró a mi hermanito cosas que a mí no me compró. Después de escuchar, y tú sabes aquí que si esa memoria es accesada, entra en un estado de maleabilidad, hay proteínas entre la sinapsis que de alguna manera el trazo de la memoria pareciera, esa es la hipótesis, hacerse líquido. Luego se vuelve a cuajar la gelatina, hay una ventana de reconsolidación que existe. Pero en ese espacio que la experiencia está siendo refrescada, activada, tocada, si yo no me paniqueo cuando él empieza a llorar, al final de lo que él habla, le digo en tiempo presente un acto de escucha. Y volteo con ese niño que pudo hablar y le digo, mijo, te imagino ese día que estamos en la tienda, tu mamá lleva a tu hermanito y le compramos su mameluco y tú recuerdas que yo te había dicho que te iba a comprar esa gorra y cuando estoy ahí en la caja ya no me alcanza dinero para tu gorra y te digo otro día. Y en ese momento esto que tú haces también, Adriana, esto que estamos nosotros diciendo que genera inteligencia colectiva a partir de un reclamo,
yo puedo evocar una escena de sentimiento fuerte, la puedo impregnar, porque eso es lo que yo hago en un acto de escucha, la impregno de compasión. La compasión no se mide, no se ve, pero en el tono de voz se transmite. Entonces le estoy diciendo al niño, quizás con su mano tocando la mía, o quizás con el tono de mi voz, o con mi mirada cálida, le estoy diciendo. Y cuando ves que para lo tuyo no hay dinero, pero para tu hermano sí, te vuelves a sentir como ignorado, excluido, dudas que te querramos desde que nació tu hermanito, has sentido que para él sí hay dinero, y como en ese momento tu gorrita que tú querías con tanto gusto, de los Rayados de Monterrey, donde juega tu jugador preferido, de los Tigres, donde está Guiñac, y tú querías esa gorra que tenía el nombre y no te la compré y te sientes triste. Ese acto, aunque estamos recordando algo doloroso, lo estamos recordando con compasión, y a lo mejor sobresimplificando el asunto, lo que pasa es que esa memoria se guarda con compasión. Si vamos a cerrar la ventana, se queda guardada, pero con un acto de compasión. Quienes van a terapia con Chayo pagan sus $1,000, tienen experiencia de hablar de lo triste, y a veces dicen, ¿por qué a la siguiente semana yo me siento más relajada, más libre, más vital? ¿Qué hizo Chayo y su magia? No, nuestra obligación es decirle a la gente que no está, digamos, con la etiqueta de hay que entrenarnos, está bien, hay que practicar la escucha, hay que perderle miedo a las lágrimas, está bien, pero lo básico es muy accesible. Cuando tú puedes decirle a ese niño, y te dolió, mijo, cuando a tu hermano sí y a ti no, y desde que ese bebé nació te has sentido que a ti no te contamos cosas, y te duele en tu corazón, ¿verdad? Te está doliendo. Y luego me callo. Ya la memoria, decimos que lo que recordamos en la vida es lo último que recordamos. No recuerdas lo original, la memoria se va, como dijéramos, actualizando, distorsionando, y tú recuerdas lo último que recordaste. Entonces, cuando sale una memoria dolorosa y tú la puedes impregnar de compasión, así de sencillo, así de poderoso, es muy sencillo. De alguna manera sí es muy sencillo, pero necesitas tener silencio y confianza básica en que cuando sale una memoria dolorosa y tú la impregnas de compasión, esa relación cambió con tu hijo. Ya no es la misma. Y hay papás que dicen, algo pasó. No siempre es así de mágico. Hay veces necesitamos 2 o 3 escuchadas sobre el mismo tema. A veces a la tercera la regamos y interrumpimos y empezamos a decirle, es que tú también tienes la culpa. Y bueno, proceduralmente es muy sencillo, pero experiencialmente es muy difícil quedarte callado ante el reclamo de tu esposa, de tu pareja, de tu hijo, de tu hermano, porque tú viviste otra película, ¿verdad? Es que tienes que entender que no siempre hay dinero y tú tienes que aprender a compartir. Le echamos un rollo, pero desaprovechamos la experiencia de haber ya sacado al sol la gelatina, se cuajó, y ahí le podía haber echado 2, 3 pedacitos de fresa. Como somos de Irapuato, creemos que esa es la que tiene la compasión, o el duraznito, o el arándano, y luego que la gelatina ya se cuajó, ya no sirve, rebota lo que le pongas, pero ese es un espacio mágico, poderoso, sanador. El acto de escucha es un acto profundamente sanador. Además quieres pagarle para la próxima vez el daño que hiciste, está bien. Las gentes que trabajan en manejo de conflictos, en restauración de heridas, está bien, a veces proponen que se haga un paguito, una medida, digamos, física, pero finalmente el más importante acto de restauración es el acto de... Es como ir sacando, me imagino, Sergio, como ir sacando de un cajón toda esa experiencia, todo este sentimiento, pero sacarlos juntos. O sea, el que escucha y el que le comparte, es irlo sacando para ir amoldando y que mis rutas del cerebro empiecen a tomar otros caminos, que ya no es el que en aquel entonces me dolió, sino es verlo como una acción que lo vi y ok, lo comprendo y lo entiendo. Y es en este momento donde se hace
donde se hace la magia, y lo he comprobado también con N cantidad de gente que ha venido aquí a terapia, que dices, que es espectacular. Es sana más que la cantidad de veces que puedan venir o que vayan ahí también con ustedes o tengamos ahorita los Zooms. Sana mucho más este tipo de escucha, este tipo de reflejos, de la cantidad de consejos que le pueda dar cualquier otra persona, ¿no? Es esta conexión que puedo generar desde ese lugar adolorido, desde ese lugar donde se sintió literalmente frustrado, donde se sintió solo, donde se sintió aislado totalmente, ¿no? O rebajado, ¿no? Es donde empieza ahí el sufrimiento. Están esa cantidad de creencias que nosotros empezamos a impregnar. Creo que si nos dejamos tocar por esto que estamos ahorita compartiendo, es realmente impactante el poder darnos cuenta del impacto que tiene la escucha en nuestras relaciones. O sea, por un lado te conectas, validas el sentimiento del otro, pero ahorita estamos hablando no solo de eso, podemos consolidar memorias traumáticas, memorias difíciles, dolorosas. Ayer que celebrábamos el Día de la Paz, el domingo fue el Día de la Paz, y algo de lo que compartíamos en este foro era precisamente eso. Nos toca aspirar a no depender de profesionales para podernos conectar, porque la capacidad de hacerlo la tenemos en nuestro ser. Tenemos ese tipo de empatía con las neuronas espejo que nos permiten empatizar con el otro, sentir lo que el otro siente, y simplemente no lo utilizamos. Y a ratos es como el miedo a que el otro llore, y cuando nos damos cuenta, igual lo mejor que lo que yo le puedo hacer al otro es permitirle que saque ese llanto, que saque ese dolor, porque estoy contribuyendo a sanar una herida que por ahí se quedó. Y yo agregaría, cuando la hija le dice a la mamá, es que me terminó el novio, o la maestra dice que soy burra, o la niña, compañera mía, me hizo un desaire. En el 99% de las veces las mamás quieren dar un consuelo, no le hagas caso, tú eres muy bonita, un consejito, una muestra de apoyo. Y en términos de lo que estamos hablando de conexión, es como si le diéramos bisutería, pudiendo la verga de un diamante. Claro que está en la bisutería y la niña a veces la agradece, pero perdemos la oportunidad de llegar a lugares más profundos de restauración. Cuando no hace mucho tiempo nos tocó este caso de la niña que terminó con el novio y la mamá le empieza a decir, no, pues eso no te merece, tú eres muy bonita y un día te lo vas a agradecer. Y la jovencita se para, da el portazo y dice, tú no me entiendes. Y es un momento de desconexión tan terrible, ¿verdad? La mamá no se pudo quedar callada y regresarle un acto de escucha. ¿Cómo te duele, hija, que a este joven que quieres tanto lo viste abrazando con una amiga tuya, te sentiste traicionada? No pudo decir nada y se le viene del ego. Todos tenemos muchos egos, muchas partes automáticas, porque las aprendimos. No se trata de regañarnos. Pues si mi papá era muy bueno para dar sermones, pues yo voy a andar dando sermones. Menos que de repente me escuche, me observe a mí mismo, decida, sea libre y diga, hoy me voy a guardar un sermón que he practicado toda mi vida y voy a hacer un acto de escucha. Para la mamá fue doloroso. Una intención quiso apapachar a la hija y la hija no le recibió su regalo, su bisutería. Pero solo cuando la mamá, en lugar de sentirse culpable o víctima, se pone a ver lo que hizo, va a poder aprender sin culparse ni culpar a la hija. Quiero aprender a dar respuestas diferentes, más allá del simple bien intencionado apapacho.
quiero aprender a dar en esos momentos es básico. Aunque yo esté ardiendo de coraje con el desgraciado ese que le hizo un desaire a mi hija, porque desde ese lugar respondemos muy torpemente, muy entendible, pero pobremente. Luego, ¿qué me platica? Pues porque no quieren consejos. Ese día que tú le dijiste a tu hija, te duele, te sentiste traicionado y tu hija llora y a lo mejor se quedan abrazadas llorando 10 minutos. Le haces más bien que, como tú lo decías hace rato, de haberte pasado 2 horas dándole consejos, sugerencias, información inteligente. Y creo que muchas veces se confunde la empatía con la simpatía. Entonces todo el mundo piensa que esto de ser empático es ser simpático. No, es que tú, como estás diciendo, no, que tú estás bien bonita y todo eso. Estamos tan acostumbrados y tan entrenados la lengua. A ver, es el único músculo que no se cansa. Bueno, y el pulmón y todo, ¿va? Pero es el único músculo que puede seguir y seguir y seguir y seguir. Y yo siempre les digo cuando damos las conferencias y todo, hay que entrenar nuestras orejotas hermosas. Hay que entrenar esta escucha. Más que estar entrenada porque la tenemos bien entrenada a la lengüita. ¿Cómo entrenamos esta escucha? Y en casa, y se los comparto, en mi casa, a veces decimos, solamente necesito ser escuchada. Nada más. Necesito que me escuches. Punto, se acabó. Pero ya es un lenguaje que nosotros tenemos en casa. Es necesito compartir, necesito hablar. Yo he visto que hay una gran necesidad de hablar más que de escuchar. Entonces, yo quiero invitar a todo el mundo, y esto se ve bien claro en las reuniones. Y que, yo también, y fíjate que, sí, estamos en una reunión, te estoy platicando y te quitan el bendito micrófono. Y yo, espérate, güey. O sea, ¿qué horas te lo llevaste? Yo traía el micrófono, estamos aquí en karaoke y a mí me tocaba cantar. Entonces, es poder darme un alto para poder escuchar a los demás. No me acuerdo qué autor dice que aprendo más, porque no me la quiero afectar, me encantaría afectármela, pero esa sí la escuché. Aprendo más cuando escucho que cuando hablo. Entonces es cómo estar mucho más tranquilo escuchando a la otra persona, identificando qué es lo que hay, ¿no? Y no es la simpatía, como lo que estabas diciendo, que la mamá quería ser simpática con ellos, quería ser como tipo empática, pero en lugar de ser empática, ella con su necesidad de que la otra persona se sintiera bien y que no estuviera triste, en esta necesidad mía, en lugar de la otra persona, voy y le embarro totalmente. ¿Cuál es? Y es una de las cosas también que comparto aquí, es identificarme. Si es necesidad mía el estarle diciendo cosas, o si es lo que realmente la persona necesita. Entonces, ¿cómo me voy identificando qué es lo que necesito? Porque ahí entra el ego, lo que hablábamos hace ratito del ego system con el ecosystem. Si es necesidad de estar yo diciéndole que es necesidad mía, o qué es lo que necesita la otra persona. Fíjate, hay una pregunta que a mí me parece como esencial en esta parte de poder escuchar al otro y de poder compartir con el otro. Es, ¿desde qué lugar digo lo que digo? Y quizá voy a descubrir, cuando me pregunto yo desde qué lugar es que digo lo que digo, voy a descubrir que hay en mí una parte rescatadora, voy a descubrir que hay en mí una parte que sufre con tu dolor y quisiera mitigarlo, voy a descubrir que hay en mí una parte con la que no puedo tolerar las lágrimas, donde no te puedo ver sufrir porque me acalambro. Hay otro lugar que puede ser el de la culpa,
me siento culpable por lo que te pasa, entonces mi respuesta es como quererte sacar de ese lugar. Me parece que esta pregunta, ¿desde qué lugar es que te acompaño? ¿Desde qué lugar es del que te escucho? Me ayuda a descubrir esto que ahorita tú nos planteas, ¿verdad? Como cómo saber qué es lo que hay dentro que nos lleva a veces a, en lugar de escuchar al otro, llenarlo de sermones o de o esta parte de la simpatía, ¿verdad? El valorar el acto de escucha como algo tan especial, creo que también falta como información, Adriana. Me parece que desde que nos han dado cuenta de que nuestro equipo biológico es maravilloso y está equipadísimo para poder empatizar y para podernos conectar. Tenemos el equipo que necesitamos para hacerlo, pero pareciera que a veces no somos muy conscientes de esto o no estamos muy informados. Pero tenemos todo para conectarnos. No necesitamos, fíjate, ni terapias ni asesorías adicionales, la verdad. Si hacemos uso de lo que ya tenemos humanamente, es que es maravilloso, ¿no? Tenemos todo para poder hacerlo. Todo es que lo decidamos. Es correcto. Entonces, una de las herramientas más maravillosas que tenemos es nuestra escucha para poder estar conectando. Y ustedes, bueno, hay varios libros de ustedes que yo aquí, por ahí se los enseño, si tengo uno, aquí luego. Este es uno de los libros, este no estaba autografiado, este es uno de los libros de ustedes que a mí es como el del libro de cabecera, y aquí lo tengo constantemente, varios, ¿no? Entonces, son N cantidad de libros que tenemos ahí. Yo sí soy una amante de su filosofía, de su forma de ser, y yo estoy sumamente agradecida, ¿no? Y es cómo podemos conectar con los otros en estas épocas de pandemia donde no hay una conexión, no hay un contacto físico por respeto al otro y porque no vaya a ser que yo vaya a aportar y te vaya a contagiar. Creo que podemos ir mucho más allá, desde conectar conmigo, conectar con la otra persona, pero realmente hacer conciencia, dejar un poquito, bajarle el volumen a la mente y subirle al corazón, a la intuición, para que hagamos esta conexión. Yo les agradezco muchísimo, Sergio y Chayito, es un placer, me encanta estar con ustedes y fue un honor obviamente poder compartir con ustedes y con estas maravillosas personas que nos están viendo. No vamos a responder una vez que terminemos ahorita la plática, les contestamos directamente ya todas las preguntas. Gracias por hacérnoslas y gracias por los comentarios. Y bueno, vamos a estar intercalando, Sergio, Chayito y una servidora, en poderles contestar todas las preguntas que gusten. Muchísimas gracias, Sergio, Chayito, un placer. Si quieren compartir algo para cerrar ustedes. Bueno, tú nos sugerías compartir con la audiencia un libro digital y con mucho gusto se llama Los Pequeños Conspiradores del Kiosquito. No les cuesta nada, lo pueden bajar así buscándolo en la página o con el nombre en Google, Los Pequeños Conspiradores del Kiosquito. Y están ahí como descritas en narraciones muy accesibles pero poderosas, en momentos de conexión. Entonces, bueno, este es como un regalo que hacemos con gusto en este mundo en el que todos nos salvamos, y yo creo que no es una broma, no es un cliché. El momento de crisis que estamos viviendo y la polarización nos lleva a buscar formas de conectarnos entre los diferentes. Y esta es bueno, nuestra aportación, y también te agradecemos el espacio y la fluidez con la que tú nos facilitas también compartir ideas. Yo me siento honrada, Adriana, por tu invitación y te aprecio mucho y valoro mucho tu trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, Chayito, mil gracias. Les vamos a dejar ahorita que terminemos, escribimos ahí para que descarguen el libro, Sergio y Rosario. Muchísimas gracias. Y pues todo el mundo tiene ya las herramientas, muchas herramientas. Sergio y Rosario soltaron un montón de información también. Fue una plática espectacular. Muchísimas gracias a todos. Gracias por permitirnos, Sergio y Rosario, por estar en su casa, porque entramos literalmente a su casa. Y a todos los que nos están viendo, escuchando, muchísimas gracias. Namaste. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.